El próximo mes el Consejo Nacional de Trabajo dará a conocer su evaluación sobre la remuneración mínima vital para informar cuál ha sido finalmente este estudio, cuál sería el aumento, si sería beneficioso o no y la proporción que tendría si se da finalmente esta alza. Hoy nos preguntamos en nuestro programa si usted cree que se debe aumentar el sueldo mínimo en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Evaluemos un aumento de sueldo. La economía se está recuperando. En vez de aumento deben dar bonos e incentivos a los trabajadores. No es el mejor momento para un aumento. Hace 34 meses no hay una variación de la remuneración Las mínima MIPES vital. deben estar exentas. El reajuste debe ser por regiones. El aumento del sueldo mínimo incrementará la informalidad. Debe aprobarse, dinamizaría el mercado, pero generaría desempleo. Afectaría la economía de las empresas. El dinero no alcanza para la canasta básica familiar. La decisión debe tomarse de manera sensata. ¿Debe aumentarse la remuneración mínima vital? Bien, el día de hoy nos acompañan dos especialistas. Ricardo Martínez, especialista en recursos humanos de la consultora HRIN, y Pedro Franque, economista y coordinador nacional de Tierra y Libertad. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. Gracias. Tenemos una Encantado. pregunta general que iremos desglosando a lo largo de esta hora de programa. ¿Se debería aumentar la remuneración mínima vital? ¿Qué es lo que opina al respecto Ricardo Martínez? Yo creo que el término de la discusión está más en si es relevante o no aumentar la remuneración mínima vital. ¿Es relevante? Yo creo que no. De cada 100 trabajadores, 80 trabajadores son trabajadores informales. De esos 80 trabajadores, más del 90% pertenecen a microempresas y a pequeñas empresas con seguramente escaso acceso a una remuneración mínima vital, la cual está ahora. O sea que estamos legislando para un 20%. Ese 20% debe ser aproximadamente unas 4 millones de personas que están en planillas. De esos 4 millones, 180.000 perciben el sueldo mínimo vital. O sea, si tomamos en consideración, digamos, la PEA general, que este año debe estar alrededor de los 17, 18 millones de personas, estamos legislando para el 1%. La mitad de los cuales, además, o cerca de la mitad, viven en Lima. Con lo cual es una ley limeña con muy poco efecto si lo que se quiere es incrementar el consumo. Hasta centralista, lo acaba de decir, ¿no? Sin decirlo. Sí, y estos son datos, no son opiniones, son datos. Bien, Pedro Franque, ¿qué nos dice? ¿Se estaría legislando solo para 180.000 peruanos que perciben el sueldo mínimo? Mira, en primer lugar yo creo que hay que establecer que es válido la regulación de la remuneración mínima y que el Estado debe regular el funcionamiento de la economía y del mercado laboral, ¿no? El día de hoy el presidente de la República ha dado un mensaje en el cual dice, bueno, no podemos hacer esto con la empresa porque la empresa puede reclamarnos internacionalmente. Y yo creo que ese es un error, ¿no? Uno podría discutir el caso específico de Tía María, pero en general yo creo que el Estado debe y tiene la capacidad de regular la economía y de poner los parámetros que corresponden, ¿no? Podríamos tener un debate también de otra hora sobre ese tema, ¿no? Pero claro, enfocándonos nuevamente al sueldo mínimo en el Perú. Claro, es básico, porque hay gente que piensa que el Estado no debe hacer nada de la economía y no debe haber remuneración mínima y todo debe quedar a lo que diga la empresa, ¿no? Como en este caso, ¿cuántos meses se suspende el proyecto? Bueno, depende de lo que diga la SAUDER, ¿no? Yo creo que el Estado debe orientar la economía, ¿no? Y yo creo que en parte lo que dice aquí el doctor es verdad, pero hay un tema que ha estado trabajado también en la economía que es, mira, cuando tú aumentas el sueldo mínimo, no solamente afectas a los que están en el borde del sueldo mínimo, ¿no? Sino que de alguna manera afecta el conjunto de la escala salarial, ¿no? Empuja los salarios en general hacia el alza, digamos. Y como estaba ahí una de las preguntas ahí en el comienzo del programa, yo creo que una de las cosas que ha estado planteando el gobierno ahorita es aumentar la demanda agregada, ¿no? La economía está creciendo poco y lo que conviene en términos de macroeconomía es aumentar la demanda agregada, ¿no? Por eso es que ha habido medidas como, por ejemplo, se está discutiendo todo este tema de las ratificaciones o la CTS, ¿no? Dinamizar, si uno dice, claro, ¿no? dinamizar. ¿Cuánta gente gana CTS? Bueno, efectivamente, el, no sé, 80% de trabajadores informales no tiene CTS, pero de todas maneras los que la tienen sí implica una dinamización de la economía, ¿no? Ahora,
definitivamente el tema del salario mínimo deberíamos discutirlo dentro de un marco mayor de la política laboral, porque creo que aisladamente es una medida muy parcial, ¿no? Uno debería ver, bueno, en general, qué pasa con las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, cómo esa negociación colectiva se mejora para que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo. Yo creo que eso tiene que ver también con una propuesta económica global, ¿no? En estas situaciones, ¿qué es lo que nos conviene, ¿no? Y yo creo que hay que potenciar el capital humano y el mercado interno. Y a eso juega un aumento de los salarios, de la política laboral en general, dentro de los cuales el aumento de la remuneración mínima yo creo que debería ser una parte, ¿no? ¿Está de acuerdo con lo que nos acaba de comentar Pedro Franque, el señor Ricardo Martínez? Concuerdo en que una meta del gobierno, que tiene que ser así, es incrementar la demanda. Es un mercado que se mueve mucho por consumo interno y este año sin duda ha habido un frenón en el tema de consumo. Pero si fuese el tema de cómo mejorar digamos, la demanda, cómo incrementar el consumo, esta medida tiene un efecto muy relativo, porque afecta básicamente al 1% de la pega. A pesar que entiendo que efectivamente sí empuja ciertos parámetros a otros, ¿no? Pero aún así, dado el universo tan pequeño a lo que afecta, es un empuje casi irrelevante. Pero por otro lado, yo diría que si el tema es incrementar la demanda agregada, hay otros medios mucho más eficientes como para poder hacerlo, o más eficaces. Por ejemplo, rebajar el IGB. Eso es un impacto directo en la demanda. Es un tema que incluso se estaba revisando en el gobierno. Entiendo que no ha habido mucho mayor avance. Otros temas como por ejemplo el tema del impuesto a la renta, que afecta a la totalidad de personas que están en el mercado formal, que son bastante más de los 180.000. Entonces, hay otras medidas mucho más efectivas si lo que se intenta es dinamizar la demanda. Entonces, por el lado de la demanda, yo la verdad que no lo veo. De repente, si lo enfocamos desde un punto de recursos humanos, yo creo que más que un tema de demanda, hay un tema de cómo mejorar la productividad general de las compañías. Y en ese tema, incrementar el sueldo mínimo tiene un efecto prácticamente nulo. Y de hecho, en algunos casos, hasta contraproducente por su impacto en informalidad. Aumentar la remuneración mínima vital es una medida, o podría ser una medida contra la desigualdad, también considerando que el sueldo mínimo en nuestro país es uno de los más bajos de la región. ¿Qué nos dice Pedro Franque al respecto? Bueno, creo que definitivamente sí, ¿no? Tendríamos que considerar aquí además que los salarios como proporción del Producto Bruto Interno hace 20 años eran 30%, hoy son 21%. O sea, los trabajadores han perdido 9% de la torta global. Y esto se debe a que durante todos los años de crecimiento económico ha habido un crecimiento económico sostenido, ha habido un aumento de la productividad, pero los salarios se han quedado rezagados. Y ahorita estamos hablando, como decía la propaganda de los radios, 34 meses, ¿no? El aviso de ustedes, ¿no? 34 meses sin aumento de la remuneración mínima vital, tiempo en el cual, ha habido inflación, los precios han subido. O sea, el salario mínimo vital de hoy serán los mismos 750 soles que hace 34 meses, pero no se compra lo mismo. La canasta básica familiar, se compra menos, ¿me explico? Entonces el valor real de los salarios ha bajado. La productividad ha aumentado, quiere decir, ya las empresas están produciendo más que antes, lo cual quiere decir que también tienen mayor capacidad económica de caja para pagar un poco más, ¿no? Y finalmente, efectivamente, yo creo que tanto en el tema de la demanda agregada, que debería ir acompañada de otras medidas, ¿no? Uno dice, ¿solo la remuneración mínima vital para aumentar la demanda agregada? No, hay que aumentar el gasto público, hay que mejorar el sueldo de los maestros, hay que hacer más infraestructura, y yo creo que también hay que ver una política más global de sueldos y salarios, dentro de los cuales creo que la negociación colectiva para los trabajadores formales es importante, hay que promover que los trabajadores puedan lograr mejores condiciones, y parte de eso debe estar vinculado efectivamente a incentivos a la productividad y a un mejor clima laboral y que se promueva la productividad en las empresas. Creo que eso es válido. Pero de alguna manera también la gente se siente incentivada a trabajar más y se siente mejor pagada, digamos, ¿no? Y creo que ese es un factor importante, ¿no? En términos económicos hay digamos, una de las razones por las cuales Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel de Economía es precisamente por un modelo económico que él inventó, digamos, de su creación, en la cual él explica cómo el salario también es un factor que impulsa a los trabajadores a producir más, ¿no? Entonces, creo que es un factor también importante. El empuje es casi irrelevante, nos dijo Pedro Franque. A ver si nos puede explicar un poco. Nos dijo Ricardo Martínez. A ver si usted nos puede explicar un poquito más por qué sería tan irrelevante. A ver,
hablemos primero del tema de justicia. Yo sin duda no puedo estar más en acuerdo con que es importante los salarios más justos hacia los trabajadores, pero eso tiene que estar directamente amarrado con la productividad. No puede estar, en una empresa moderna los sueldos van amarrados con la productividad individual de la persona y con la productividad de la compañía. Del mismo cuero salen las correas. Yo diría que, para ponerlo en perspectiva, en este país más del 99% de empresas son micro y pequeñas empresas, con un enorme porcentaje de informalidad. Esas empresas no tienen ningún acceso al sueldo mínimo vital. De hecho, incrementarlo mañana no va a significar seguramente la inmensa mayoría ningún incremento salarial. Con lo cual, el efecto en la mayoría de trabajadores del país va a ser absolutamente nulo. Y por otro lado, tú mencionaste, Violeta, que el sueldo mínimo vital del Perú es uno de los más bajos de la región. También es relativo, fíjate. El sueldo mínimo se paga en 12 alamadas mensuales, más 2 gratificaciones, más ETS. ¿Ok? Entonces, si tú calculas lo que tú recibes realmente en el año, no son 750 soles. O sea, no son $240, como se ha calculado, sino son 937 soles 50. O sea, son un poco más de $300. Con lo cual, el ranking en esa escala de los que menos pagan cambia también dramáticamente. O sea, ¿Dramáticamente? Sí, de forma importante, porque ya no estaríamos en los lugares más rezagados en el sueldo mínimo vital. Entonces, cuando uno habla de ingresos del trabajador, uno habla de ingresos anuales del trabajador. Mañana puedo decir que en lugar de pagar 14 sueldos al año, paguemos 28 sueldos al año. Y no significa por eso que el sueldo mínimo vital se vaya a reducir a la mitad. ¿Me explico? Entonces, es la masa monetaria que uno se lleva al bolsillo en el transcurso de un año. Si lo calculas de esa manera, para poder comparar con otros países, nuestro sueldo mínimo vital pasa a $300 y un poquito más, 302 o 303, según cómo esté el tipo de cambio, de manera automática. Entonces, pero aún así sigue siendo irrelevante, porque esos $300 los perciben 180.000 personas. No lo percibe más gente. Entonces, el factor de igualdad, que considero que siempre es importante, estoy de acuerdo con eso, con Pedro, no es un factor que esté en consideración a través de un aumento de la remuneración mínima vital. Bien, nos vamos a una pausa, Con gusto. pero volvemos para seguir hablando de este tema. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Usted cree que se debe aumentar el sueldo mínimo? Esperamos sus respuestas y comentarios. Ya volvemos.